Hola criptomaníacos, y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en la Cripta Embrujada. En esta ocasión nos adentraremos en los terrores que reinan en las necrópolis, en los terrores que viven estos sepultureros, estas personas que se dedican y dan paso final a lo que todo cuerpo humano está destinado a pasar una vez cuando nace. Estos hombres han sepultado a muchas personas, hombres, mujeres y niños también, jóvenes. Sin duda es un trabajo, el cual te puede dejar con muchas historias, algunas tristes, como también en este caso, aterradoras, tales como difuntos que se rehúsan a irse, almas en pena, que obraron mal mientras estaban vivas, y también otras almas que saben en qué sitio van a descansar, y van a verlo, incluso después de haber fallecido. Antes de comenzar con los relatos, me gustaría mandar un fuerte saludo a los miembros del canal. Muchas gracias a Clayton, Mariana Martínez, Esther González y también a Margarita Velázquez. Gracias criptomaníacos por todo el apoyo que dan mes con mes a este canal. Los invito también a que sigan todo el contenido que se publica a través de Facebook y también Spotify, en las diferentes plataformas de podcast, tales como Google Podcast. Los invito también a que si quieren enviar alguna experiencia paranormal lo pueden hacer mediante Instagram o Facebook. Los links estarán apareciendo abajo, mediante mensaje privado, para que de esa manera compartas tu experiencia paranormal con toda la comunidad de la Cripta Embrujada. Ahora sí, sin más por decir, comencemos con estos relatos de sepultureros. Esta primera historia, criptomaníacos, viene de parte de un sepulturero, o más bien, de dos de ellos, que mientras estaban bajando aquel ataúd que, si bien es decir desde un principio, causaba dolor no solo porque era una persona que era muy querida por toda su familia, sino que se trataba de un hijo, un chico joven, el cual había perdido la vida, y aquel día estaba luchando por aferrarse a ella, aun cuando había fallecido. Las claras señales de que este chico se estaba aferrando a la vida fueron vistas por estos dos sepultureros y también por la madre de este joven. Su historia es la siguiente. Hola a todos, mi nombre es Nelson Guzmán y mi experiencia comienza como una tarde normal, o bueno, cabe decir que para mí normal dentro de lo que cabe. Yo soy taxista, pero también soy sepulturero. Trabajo en el cementerio, pero solamente me hablan cada vez que va a haber alguna sepultura. También de diferentes cosas de mantenimiento respecto al cementerio. No voy todos los días, pero ocasionalmente. Les tengo que decir que al pasar de los años he enterrado a variedad de personas, abuelitos, madres, padres, pero lo que más duele, e incluso para mí, que en la mayoría de ocasiones soy alguien totalmente ajeno a la familia, alguien que no los conoce, pero siento su dolor. Lo que más duele, y les puedo asegurar esto, es cuando padres entierran a sus hijos. Se oyen los gritos desgarradores de la madre, y el padre igualmente no encuentra consuelo
claro y creo que es de pensar cuando un hijo fallece, sobre todo si es alguien joven. Tenía toda una vida por delante. Creo que los padres jamás figuran hacia sus hijos. La mayoría de ellos, es más, creo que todos, piensan que sus hijos serán los que los van a enterrar, pero algunas ocasiones no sucede así. Y ese es el caso que les quiero platicar en esta ocasión. Sabía que este entierro iba a ser algo duro, incluso para mí y para mi compañero, porque se trataba de un joven de apenas 14 años, el cual íbamos a sepultar aquella vez. Como era de esperarse, los padres estaban al frente. Habían pasado el velorio. Por alguna extraña razón el sacerdote no había llegado, por lo que las oraciones se las dio otro sacerdote de ahí, pero no estoy muy seguro si va en categorías, pero el caso es que ese señor todavía no era un sacerdote como tal. Al cabo y todo, se llevó a cabo el rezo y después el entierro. Pusimos el ataúd y lo fuimos bajando a base de unas poleas que teníamos yo y mi compañero. Y cuando lo íbamos bajando, nos percatamos de algo. Y es aquí lo extraño, porque no solamente fui yo, sino que también él. Empezamos a sentir vibraciones en el ataúd, pero no vibraciones lentas, o pequeñas, o leves. Eran vibraciones fuertes, como que de algo que estaba dentro, que se movía, y que después empezó a golpear la puerta del ataúd. No nos conformamos solo con sentir, sino que también volteamos y pusimos la mirada en aquel ataúd. Nosotros vimos claramente, mi compañero y yo, que la puerta del ataúd se estaba moviendo. Era como si alguien la estuviera golpeando de adentro hacia afuera, una vez y otra vez y otra vez. En ese momento la madre dijo que paráramos, que por favor ya no lo enterraran, que ella veía que su hijo se estaba moviendo. Nosotros obviamente nos detuvimos porque también lo estábamos viendo, pero el padre se nos quedó mirando y dijo: por favor ya entiérrenlo, por favor bájenlo. Nosotros nos continuamos viendo entre sí, ya que estábamos viendo, nuestros ojos eran testigos de que el ataúd se estaba moviendo. En ese momento la madre se tironea de los brazos del padre, va hasta el ataúd, lo abre a la fuerza. Yo paso a ayudarle, dejo a mi compañero solo con el peso, algo que no debía de hacer, pero al abrir el ataúd, lo vi con mis propios ojos. Era el cadáver de un muchacho de 14 años, sí, pero estaba inerte. No se había movido, no tenía los ojos abiertos, es más, la piel incluso ya estaba pálida. El maquillaje que le ponían estaba perdiendo su efecto ya. La madre todavía se va sobre él, empieza a llorar y el padre la retira. Y por si no fuera poco, me lanza unos ojos de que por qué yo le seguía el juego, de que todo esto solamente lo hace más difícil para ella. Yo no sabía cómo explicarle al resto de personas que yo también, y mi compañero también, habían visto que estaban golpeando el ataúd desde adentro. Y no solamente nos quedamos en verlo, nosotros dos sentimos las vibraciones. En fin, para no quedar mal, volví a mi puesto y bajamos el ataúd poco a poco. Y cuando le estábamos echando tierra, aún todavía hasta este punto, estábamos escuchando los golpes. Golpes que provenían desde el ataúd, como si alguien desesperadamente nos estuviera pidiendo que lo sacáramos. Esta fue la parte más traumática para mí, que todavía no me puedo sacar de la cabeza porque yo lo estaba enterrando. Sentí muchas veces la necesidad de entrar al hoyo y abrir el ataúd, pero sabía muy bien con lo que me iba a encontrar, con un simple cadáver. Fue una parte muy difícil para mí, no solamente para mí, sino también para mi compañero, que
Mientras estábamos enterrándolo, nos mirábamos mutuamente. Ambos escuchábamos lo mismo. Pasó el tiempo y cuando llegó el padre, fue hasta la tumba de este muchacho. Lo persinó y rezó por él. Y nunca se nos va a olvidar lo que nos dijo a nosotros, ya que nosotros dos éramos los únicos presentes ya que quedaban alrededor de la tumba. Ya era de noche. Había familiares, claro que sí, pero ellos ya se encontraban retirados, casi en la puerta del cementerio. Este sacerdote nos dijo: «Lo sienten, ¿verdad? Es por eso de sus caras. Yo ya lo he visto algunas otras veces, y es bastante triste. Este es un muchacho joven. No sabe ni siquiera que está en otro mundo. Algunas veces, y más las almas jóvenes, que no han vivido lo suficiente, o que se van con muchas ganas de vivir la vida, son a las que más les cuesta retirarse. Están muy aferradas a la vida, y con justa razón. No tuvieron un tiempo de vivirla». Y después nos preguntó que qué era lo que habíamos visto mientras lo estábamos sepultando. Nosotros dos le dijimos que habíamos escuchado cómo golpeaba desde dentro del ataúd. Este sacerdote simplemente inclinó su cabeza. Sintió mucha pena por el chico, pero le dio más oraciones y habló solo con él. Creo que durante 1 hora y media o 2 horas. El sacerdote fue el último que se fue del cementerio. Cuando nos acercamos de nueva cuenta a la tumba, por debajo de esta, ya no se escuchaba nada, solamente silencio. Porque se me había olvidado mencionar que, aun cuando tenía tierra encima, y cuando los familiares estaban dando el pésame a la familia, ya retirados, algunos yéndose, se podía escuchar todavía, muy levemente, y si ponías atención, los golpes que provenían desde el ataúd, incluso con la tierra encima, se podía escuchar. Cuando nos acercamos por la noche, estos ya no se escuchaban. Espero que ese joven haya encontrado la paz y también la luz, para que llegue a su descanso eterno. Espero les haya gustado mi historia. Saludos a todos los que... Esta siguiente historia nos enseña que aún después de haber perdido la vida, aún después de estar, podría decirse, en este popular limbo, que se cree en diferentes religiones que hay un cierto periodo de días en los que el difunto va a despedirse, nos deja más que en claro que también este difunto, esta persona, puede pedir ayuda, puede manifestarse para que le cumplan ese último capricho, ese último favor, tal como le pasó a este sepulturero, el cual sin previo aviso fue visitado por alguien que ya no era parte de este mundo. Su historia comienza de la siguiente manera. Mi nombre es Juan Domínguez, y lo que les quiero contar a continuación me pasó en el mes de diciembre. Yo tengo ciertos días, ciertas temporadas, ya que soy un hombre mayor a los 60 años, en los que me desempeño como sepulturero. Soy una persona ya pensionada, así que esto lo hago para ganar un poco más de dinero. Verán, ahí me hace un llamado el cementerio y me pregunta si estoy libre para llevar a cabo un evento que significa prácticamente un entierro. Yo estaba libre, así que me dirigí al cementerio. En este cementerio hay una capilla que, a decir verdad, es muy grande. El cementerio en general es muy grande, es un cementerio municipal,
y se encuentra en una zona de esta ciudad. Esta capilla pertenecía a una familia muy pudiente. Era una de esas familias con dinero. Habían comprado varios espacios. Habían diseñado lo que se podría decir una cripta. Y en ella iban enterrando a los familiares. Algunos de estos espacios ya estaban ocupados, claro, pero la mayoría no estaban ocupadas. Había dos secciones. Una sección, podríamos decirlo, a nivel del suelo, y otra sección que iba más abajo, como un sótano. Es increíble que personas de 20 y tantos años ya tengan su espacio en el cementerio. Sobre todo personas con mucho dinero ya tenían incluso su espacio ahí, guardado. En fin, se me dio el llamado y me dijeron que iban a enterrar a esta persona en la parte de abajo, en el sótano. Todo esto pasaría al día siguiente, ya que la persona llevaba fallecida hace apenas unas horas de ese mismo día. En lo que se hacía su velorio, sus rezos, iban a sepultarla el día de mañana, y se me dio como encargo preparar la lápida, preparar el lugar a grandes rasgos. Yo fui, quité el candado, abrí esta cripta y empecé a meter mis utensilios, y en determinado momento, sin que yo me diera cuenta, me encontré con una señora. Esta señora se encontraba en el sótano de esta cripta, de pie, enfrente del lugar donde se suponía la persona que había fallecido iba a ocuparla. Yo me sorprendí en un momento, pero inmediatamente le pregunté si tenía algo que hacer ahí, si venía a checar algo. Algunos familiares vienen al cementerio a checar los lugares, a checar cómo se iba a llevar a cabo el entierro. Pero ella no me respondía. Era una señora que creo, incluso mayor que yo, como de algunos 70 y tantos años, pegándole 80 años, por su expresión, por su piel, por su forma de caminar. Más o menos era lo que yo tanteaba en su edad. Ella no me dijo nada, hasta después de unos minutos. Simplemente me dijo lo siguiente: a mí jamás me ha gustado este lugar. Siento que es muy oscuro, y en este momento casi no veo nada. ¿Le puedo pedir un favor? Cuando traigan el cuerpo, ¿puede poner algo de luz, algo de velas, algo de antorchas, por ambos lados de la lápida? Es un favor que se lo pido. ¿Podría? Yo le contesté que claro que sí, que no había ningún problema. Y antes de que continuara la conversación, porque era más que obvio que esta señora era familiar de la persona que había fallecido, salió de la cripta, así como súbitamente se había metido, y sin yo percatarme de que se había metido, ahora se había ido. Yo estaba sorprendido en cierto modo porque cuando estaba haciendo los preparativos, recuerdo que había quitado el candado de esta tumba. Con ese candado la puerta estaba cerrada. Con esto nadie había podido entrar, claro. Una vez había abierto la puerta, fui al almacén, traje mis cosas y me metí, y esta señora ya estaba dentro. Hay un margen de algunos 4 minutos, 5 minutos, a no ser que esta señora me estuviera viendo desde la distancia. No hay una forma de que entrara tan rápido, o al menos más rápido que yo en aquella ocasión. En fin, ya no le presté mayor atención a estos detalles y comencé a hacer mi trabajo. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro, y como se tiene de costumbre, el ataúd se encontraba abierto para que las personas se pasaran a despedir del difunto. Cuando yo me acerqué a este, más que nada para cerrarlo y después meterlo a esta lápida que se encontraba en la pared y después sellarlo, me di cuenta que el cuerpo que se estaba enterrando en aquella ocasión era el de la señora.
que había ido un día antes a este cementerio era la misma cara, e incluso llevaba la misma ropa puesta, un vestido blanco, muy formal, muy costoso. En ese momento caí en cuenta lo que me estaba pidiendo esta señora. Pasaba la ley de lo normal. Ella prácticamente vino a ver su tumba y a decirme que le colocara algo de luz. No sé qué es lo que pasa después de que morimos, pero hay algunas personas que tal vez no soportan ese camino. Requieren algo de ayuda de los vivos. Y claro, para que no se queden con la duda, por supuesto que le puse luz a aquella señora. Y espero que ésta le haya ayudado para pasar al siguiente plano, para hacer su recorrido y por fin descanse en paz. La siguiente historia nos recalca que, efectivamente, si obramos mal en esta vida o obramos bien, eso repercute cuando dejamos esta vida. ¿Qué clase de futuro le depara a esas personas malas? A esas personas que le hacen el mal a otras. Tal vez nunca consiguen el descanso, o tal vez todavía, aún en el más allá, siguen cometiendo ciertas fechorías, siguen haciendo cosas malas, siguen asustando, errando en el lugar donde se enterraron. ¿Qué pasaría si esta persona, más allá de obrar mal, también fue una bruja? Creo que es una receta para el total terror, sobre todo, y sobre todo si a ti te toca cuidar aquella tumba. Y durante la noche, eso fue lo que le pasó a este sepulturero. ¿Quieres saber su historia? Pues la escucharás a continuación. Mi nombre es Vianey Hernández, y lo que les quiero contar a continuación le sucedió a mi abuelo, allá en la lejana década de los 80. Mi abuelo durante un buen tiempo, creo que desde los 30 años, hasta que pudo, fue sepulturero. Trabajó en 3 cementerios diferentes. En estos 3 desempeñaba varias obligaciones. Se podría decir que era sepulturero y a la vez también velador del mismo cementerio. Era un velador que cada vez que alguien fallecía y era enterrado en este cementerio, él desempeñaba las actividades de un sepulturero. Tristemente, mi abuelo dice que vio a muchas personas conocidas entrar al cementerio, algunas de avanzada edad y otras muy jóvenes. Pero la historia que les quiero contar a continuación sucedió en su primer desempeño como sepulturero en un cementerio. Este cementerio fue de su natal pueblo. Pero antes de comenzar la historia, les tengo que contar algo que sucedió antes de esto, para que sirva como una introducción de la misma. Verán, en aquel pueblo, mi abuelo y todos los habitantes de ahí conocían a una señora. Esta señora, de nombre Silvia, se decía que era una bruja. Una bruja no particularmente de las buenas. De hecho, se decía que si tenías problemas con otra persona y querías hacerle mal, pero no un mal, podríamos decirlo, un mal pequeño, algo ordinario, esta no era la persona correcta. Silvia se encargaba de hacer conjuros o trabajos, pero trabajos muy pesados, ese tipo de embrujos que le ocasiona mucho mal a sus víctimas. Se ganó el desprecio del pueblo, aunque muchos de ellos no eran transparentes respecto a esto. Si bien casi en el pueblo no la querían, tampoco era como que la menospreciaran. Aparte, Silvia tenía 2 amigas en el pueblo,
dos amigas muy allegadas a ella. Estas dos señoras y Silvia eran amigas desde hace muchos años, pero al llegar cierta edad y también ciertos problemas, la amistad entre estas tres mujeres se disipó por completo. Habían salido enojadas las tres, particularmente contra Silvia. Mi abuelo no puede dar detalles respecto a esto. Él no conoce al 100% qué fue lo que pasó, solamente chismes. Se decía que Silvia se había metido con el esposo de ambas. Se decía que había hecho unos trabajos en contra de ellas, etc, etc, muchas explicaciones, muchos chismes que se decían. Pero lo que sí era evidente es que ya no eran amigas. Estas señoras no se comportaron muy bien con Silvia, es más, empezaron a decir chismes de ellas. Muchos de estos se comprobaron que eran falsos. Empezaron a arruinar su reputación. Y esto les funcionó porque al paso de algunos 3 años, 4 años, habían infundido, por así decirlo, un odio en contra de Silvia, que ahora en el pueblo ya no se le decía Silvia, sino se le decía Silvia la bruja. Así despectivamente, incluso lo decían enfrente de ella, cosa que jamás pasaba anteriormente. Al pasar el tiempo, extrañas cosas le pasaron a estas dos mujeres. A una de ellas, tristemente, perdió a su esposo. No se sabe qué fue lo que lo atacó, pero se sabe muy bien que fue un animal. El cuerpo de su esposo fue encontrado a orillas del río. Este había fallecido debido a que había perdido mucha sangre. Tenía su ropa rasgada, varias mordeduras en todo el cuerpo, y era imaginable que un animal salvaje, o tal vez varios, lo habían atacado. Por otro lado, la otra amiga de Silvia empezó a tener problemas, pero con su hijo. Su niño empezó a tener ciertas pesadillas, empezó a ver ciertas sombras, ciertos animales que lo acosaban, al grado de que este niño, un niño perfectamente normal, empezó a perder la cordura. Fue a reclamarle varias veces a la misma casa de Silvia todo esto. Incluso estas dos amigas llegaron hasta la agresión física. Pero al fin y al cabo, y para no hacer más larga la historia, esta amiga decide irse del pueblo, mientras que por otro lado la otra mujer que había perdido a su esposo no soportó la pérdida, y esto a la par de que no tenía niños. Ella terminó por quitarse la vida también. No se sabe si ella se aventó o lo planeó todo, pero su cuerpo fue descubierto al lado del río ya sin vida. No se sabe cómo ocurrió, pero se encontró más o menos a la misma distancia de donde se había encontrado el cuerpo de su marido. Después de ver cómo es que habían acabado estas dos mujeres, no es difícil de pensar que todo esto, todas estas extrañas cosas que les habían pasado, todo el pueblo pensó que esto era obra de Silvia, que ella de seguro les había hecho trabajos y habían resultado en eso. Cabe recalcar que Silvia no era conocida muy bien por ser una buena persona, así que esto era fácilmente predecible. El tiempo pasó y con ello, el desprecio de los habitantes hacia Silvia. Si bien ya no eran tan despectivos como antes, muchos de los habitantes la odiaban, pero también aún más le temían, le tenían miedo. No querían acabar como habían acabado sus amigas. Por ende mantenían su distancia. Silvia seguía teniendo ciertos clientes, pero ya no se hablaba con nadie en el pueblo. Se dejó de ver en las plazas, en los lugares comerciales. Simplemente iba, compraba la comida y se regresaba a su casa. Una casa que, se tiene que decir, estaba muy apartada del pueblo. Los años pasaron y la vejez le llegó cada vez más a Silvia, e inevitablemente, un día falleció. Pero como si su historia no fuera lo suficientemente tétrica, o triste como se le quiera ver, su cuerpo no fue hallado,
hasta después de 2 días. Y esto porque los veladores se les hacía raro que no estuviera en su casa. Los veladores eran, por así decirlo, los únicos con los que tenía un contacto al hablar con personas del pueblo. Ella les daba dinero y de paso pues preguntaban cómo había pasado la noche y la tarde, al momento de que estos veladores no la vieron salir de su casa. Se metieron un poco a ella y el hedor, el olor a descomposición de un cuerpo humano, ese hedor les pegó de golpe. Encontraron el cuerpo y dieron el aviso a las autoridades pertinentes. Y todavía se tardaron 2 días más en sepultarla. Mi abuelo estuvo presente cuando la sepultaron. De hecho, él fue quien la sepultó. Quienes estaban pagando, al menos en un principio, no se reconocieron ni como primos, ni como hermanos, ni como primos lejanos, tíos, nada de Silvia. Sabían que eran familiares, pero mi abuelo nunca se enteró qué parte o de qué parte de la familia venían. Simplemente vinieron, la enterraron en ese cementerio. Solamente 2 personas estuvieron ahí. Nadie del pueblo quiso asistir. De hecho, algunos se alegraban de que había fallecido. Su entierro fue algo muy humilde. Fue un ataúd de madera, de los más económicos que vendía el carpintero del pueblo. Y ni siquiera tuvo lápida. Tan solo le aventaron tierra y escombros encima, y una cruz de madera que tenía el nombre de Silvia y los años que había vivido. Simplemente. Y es en este punto, una vez dando esta introducción para que ustedes entiendan, que comienza la experiencia que vivió mi abuelo. Desde la primera noche, todo fue de mal en peor. Mi abuelo empezó a sentir miedo. Un miedo que no sabe explicar. Él hasta ese momento ya llevó trabajando de sepulturero y también a la vez de velador algunos cuantos años ya, por lo que no era algo de él, algo común. Tener miedo en la noche, tener miedo a salir, a recorrer las tumbas, algo que, claro, cabe destacar, era muy habitual. Él lo hacía de vez en cuando, incluso para estirar sus piernas. No era de estas personas que sobrepensaba todas las situaciones y creía que iba a haber fantasmas o demás cosas. No era de esas personas. Así que tomando su machete y tomando su linterna, empezó a recorrer las tumbas, hasta que llegó a la tumba de Silvia. Y fue en ese preciso momento que la vio. Vio una silueta, la silueta de una mujer, sentada sobre la tumba de Silvia, sentada en la tierra, sentada en el escombro que le habían echado. Esta silueta era muy evidente, incluso en la noche, se le podía ver claramente. Obviamente mi abuelo, al querer usarla, puso su linterna enfocada en aquella persona. Él pensó que alguien se había metido al cementerio, y más concretamente en la tumba de Silvia, pues si ella es bruja, de seguro algunas otras brujas en el pueblo querían hacer trabajos, y pues la tumba de una bruja es un buen lugar para empezar a hacer este tipo de trabajos. Pero cuando él intentó usarla, la linterna falló. Mi abuelo explica que era como si le faltaran baterías de un momento a otro. Simplemente no alusó nada, pero la silueta continuaba sentada ahí. Mi abuelo en ese momento desenfundó el machete que tenía, y al momento de que iba a acercarse, esta silueta se levantó y comenzó a caminar y a caminar. Pero al ponerle más atención, mi abuelo se percató de que esta silueta, de que esta persona cojeaba. Y cojeaba exactamente como lo hacía Silvia. Ella tenía un problema en el pie, por lo que su caminar era bastante característico. Un caminar que reconoció mi abuelo aquella noche.
En ese momento él cae en cuenta de que no está frente a una persona, no está frente a una aprendiz de brujería. Él cae en cuenta que está enfrente del fantasma de Silvia, o del ente de Silvia. Él enfunda de nuevo su machete y pasa a retirarse, pero cae en cuenta en algo. Mi abuelo es muy religioso y cree que él tenía el presentimiento de que nos podemos comunicar con los muertos, incluso de la manera más simple, que es el habla. Mi abuelo se acercó, de nueva cuenta, al pasar algunas 2 horas, hasta la tumba de Silvia. No se acercó mucho, simplemente unos cuantos metros, y le dijo lo siguiente: mira, Silvia, yo no te voy a molestar, ni quiero molestarte. Simplemente déjame hacer mi trabajo tranquilo. No me voy a acercar a la tumba, pero tú tampoco. Te tienes que acercar a mí. Yo te respeto tu espacio y respétame el mío. Esto además de otras cosas que le dijo. Obviamente todo con mucho respeto. Mi abuelo explica que dejó de ver aquella silueta, pero algunos días la veía y otros días no. Pero Silvia respetaba aquel trato que habían tenido. Cuando aparecía, lo hacía simplemente sentada arriba de la tumba y luego sin más desaparecía. Obviamente mi abuelo esto se lo reservó, no se lo dijo a nadie. Ya había solucionado, por así decirlo, este problema con Silvia, así que ya no le prestó importancia. Pero por otro lado, el señor que vigilaba el cementerio durante el día, esto él no lo sabía. Pasa y resulta que alrededor de la tumba de Silvia estaba creciendo un cierto rosal con espinas muy grandes y muy filosas. Estaban enrollándose unas con otras y habían crecido, en muy poco tiempo, habían crecido mucho. Las personas que visitaban el cementerio en el día se quejaban de esto, más que nada porque la tumba de Silvia se encontraba en uno de los sitios que era donde comúnmente pasaban más personas. Obviamente muchas de ellas empezaron a espinarse, empezaron a reclamar, y el guardia del turno del día se puso manos a la obra. Fue a la tumba de Silvia y empezó a cortar estos rosales a punta de machete. Acabó con todos, los embolsó y después los tiró. No tenía ni idea de que había cometido un gravísimo error. Y es que al día siguiente, cuando mi abuelo lo estaba esperando para cambiar el turno, este nunca llegó. En lugar de eso llegó su esposa y su hijo mayor. Parece ser que a este hombre lo habían atacado durante la noche. Lo habían atacado incluso cuando estaba dormido. Había despertado con rasguños, algunos más profundos que otros. Alrededor de todo el cuerpo, su espalda, su pecho, sus piernas, había sido rasguñado completamente. Nadie se había dado cuenta, ni sus hijos, ni su esposa, ni siquiera él mismo. Él simplemente argumenta que tan pronto él despertó los ojos, como lo hacía cada mañana, empezó a sentir un ardor y empezó a sentir un dolor incomparable en todo el cuerpo, un dolor aberrante en todo el cuerpo. Todos eran rasguños de lo que parecían ser uñas de un humano. Estaban reflejados, se podía ver los 5 dedos de una persona humana, no de un animal. El hijo de este hombre se quedó a cuidar el turno, pero claro, mi abuelo se quedó con él medio tiempo y le dio advertencia, una advertencia que el joven, por suerte, siguió al pie de la letra. Y es: no te acerques a esa tumba. Por más de que quieras o por más de que te tientes, no te acerques a esa tumba. Por suerte siguió este consejo. Al regresar este hombre, mi abuelo se sinceró con él y le platicó todo lo que había vivido durante la noche. Ambos llegaron al acuerdo de jamás acercarse de nuevo a esa tumba.
y así lo mantuvieron. Incluso cuando los pagos de esta tumba se retrasaron y mandaban a que se sacara el cuerpo, ellos dos se negaron a hacerlo. Es decir, si Silvia te arañaba durante la noche, tan solo por cortar sus rosales, que crecían a un lado de su tumba, ¿qué crees que esta bruja haría si es que la sacaban de ahí? Obviamente esto nunca lo hicieron. A principios de los años 90, este cementerio se movió. Muchos de los cuerpos, los cuales no habían pagado a los familiares, se tiraron a la fosa común. Mi abuelo nunca se enteró qué fue lo que pasó después de esto, con el cuerpo de Silvia, con su tumba, y es algo que también no se quiere enterar. Les mando saludos desde Coahuila. Gracias por escuchar mi experiencia. ¿Qué les parecieron estas historias, criptomaníacos? ¿Creen que los sepultureros viven extrañas cosas, aun cuando no se quedan en el cementerio? A final de cuentas, son las últimas personas, por así decirlo, por las que nuestro cuerpo pasa. Cuando dejamos este mundo terrenal, hay ciertas personas que creen que el cuerpo se lleva cierta esencia, que aun cuando nos bajan y nos sepultan entre tierra, todavía tenemos una cierta parte de nosotros en ese cuerpo y nos manifestamos en diferentes circunstancias. Dime, ¿te dan miedo los cementerios? ¿Crees que más allá de un descanso para los difuntos, es un lugar donde ciertas almas se quedan errantes? Dime cuál es tu opinión, abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Espero hayan disfrutado estas historias, que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.